Dios les bendiga, hermanos. Buenos días aquí en Brasil, buenas noches allá en México. Ahora nos toca compartir una parte de la Escritura, pero quisiera primero que nada, antes de abordar los versículos que nos corresponden en esta noche, me gustaría expresarles lo siguiente. Bien es sabido que el Antiguo Testamento nos habla del pueblo de Dios, el pueblo escogido del Señor para redimir a la humanidad. Y también nos habla de la historia, ¿sí?, de Abraham, que fue escogido para lograr ese propósito antes mencionado. Habla de la historia del pueblo de Israel, el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento nos está hablando de la historia de la iglesia que llega hasta nuestros tiempos. Y eso es lo que vamos a abordar el día de hoy. Específicamente, en el libro de Hechos, capítulo 13, del primero al tercer versículo, es donde nos vamos a enfocar y vamos nosotros a tratar 3 puntos específicos, aunque estos 3 versículos, solamente hablando de uno solo, puede llevarnos a una reflexión muchísimo más amplia. En el primer versículo nos dice la Escritura así: entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía de Siria se encontraban Bernabé, Simeón, llamado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, compañero de infancia del rey Herodes Antipas, y Saulo. Este es uno de los primeros puntos que debemos nosotros de observar en esta parte de la Escritura. Entre los profetas y maestros de la iglesia se encontraban 3 personas. Entre ellas debemos de destacar a Bernabé, a Lucio y a Manaén. Ellos 3 estaban juntamente entre los profetas de la iglesia. Pero no era simplemente el hecho de estar reunidos. Se puede estar reunidos en cualquier parte. Estaban reunidos en un lugar muy especial que era la iglesia y estaban realizando una de las actividades importantes y trascendentes en el desarrollo de las disciplinas de la iglesia. ¿Y cuáles son estas disciplinas? Bueno, estaban reunidos y nos esclarece en el versículo 2 qué estaban haciendo con estas disciplinas. Cierto día, mientras estos hombres adoraban y ayunaban. Y aquí el Señor nos está diciendo de 2 disciplinas importantes que la iglesia tiene que desarrollar, lo que es la adoración y lo que es el ayuno. Estos maestros y profetas, junto con Bernabé y Saulo, estaban orando, alabando al Señor y estaban ayunando, ¿sí? Y el Espíritu Santo dijo: consagren a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Aquí viene una de las revelaciones directamente del Señor. Sepárenme a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial, para el ministerio que el Señor había dado a Bernabé y a Saulo. Esto es muy importante. Los llamados vienen del Señor. Los llamados son revelados a la iglesia a través de la oración y del ayuno de la iglesia en general. Que si bien es cierto, viene el llamado para una sola persona, para un solo hermano, es verdad. Sin embargo, también a través de la oración y el ayuno, buscando los propósitos de Dios, buscando el rostro de Dios en oración y en ayuno, es el Señor que revela su voluntad para un individuo o varios individuos o para la iglesia en general. Pero aquí el Señor, a través de esta reunión de oración y ayuno de la iglesia, de los profetas y de los maestros, se revela diciendo que aparten a Bernabé y a Saulo para un trabajo específico. Y en el versículo 3, así que después de pasar más tiempo en oración y ayuno, les impusieron las manos y los enviaron. Es muy importante también este versículo. Primero recibieron el mensaje del Señor.
apartar a Bernabé y a Saulo. La iglesia también, toda ella inició otro periodo de oración y de ayuno para la iglesia prepararse para enviarlos. No solamente a través de haber recibido ese ministerio a través de la voz del Señor, sino que la iglesia tenía que prepararse en oración y ayuno para generar esa cobertura espiritual a Bernabé y a Saulo, pero también para preparar otros asuntos importantes. La manutención de Bernabé y Saulo en el campo misionero, el apoyo de la iglesia en general para aportar los recursos necesarios y suficientes para que Bernabé y Saulo fueran a realizar el ministerio para el cual el Señor les había llamado. Sin embargo, no es la responsabilidad, si usted se da cuenta, en estos 3 versículos únicamente, no es solamente responsabilidad de 2 personas de hacer el ministerio que el Señor les ha encomendado en lo particular, sino es responsabilidad de toda la iglesia. La oración, el ayuno y el aporte de los recursos necesarios para que los hermanos escogidos, para que los hermanos que tienen llamado puedan realizar esta labor que Dios les ha encomendado. 3 puntos específicos. Resumiendo, se encontraban la iglesia toda en oración y en ayuno. Reciben, en segundo lugar, el llamado del Señor para 2 personas específicas, Bernabé y Saulo. Podemos cambiarle para Juan y José, para Ernesto y Luis, etc. Y el tercer punto, es el de preparar a la iglesia en tan espiritual y materialmente para el envío de los hermanos que tienen llamado. Y aquí también detectamos y vemos cómo el Señor, si bien es cierto, 2 van o 3 van, en este caso van 2, Bernabé y Saulo, pero también la iglesia tiene un llamado. El llamado de cuidar a sus misioneros. El llamado de cuidar a aquellos que tienen un llamado específico para realizar en la obra del Señor aquí en la tierra, en la extensión del reino de Dios aquí en la tierra. Todos tenemos ese llamado. Unos van, otros quedan. Sin embargo, los que quedan tienen que respaldarlos en oración y ayuno y con los recursos materiales para que puedan realizar la labor que Dios les ha encomendado. Hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde, reciban un abrazo y nos vemos pronto.